política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 8 de noviembre del año 2021. Saludos a Yoyo Juárez, a Abraham Bencit. ¿Quién más está por allí? Tengo que subir ahora lo perdí. Bueno, el saludo a todos los que están por el canal de YouTube. Ahorita le voy a pedir a Kateri que me ayude porque creo que toqué lo que no debía tocar. Y está con nosotros Alexander Campos. Alexander, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo está todo? Saludos a la audiencia. Tuve la oportunidad de escuchar y de participar silentemente como corresponde una actividad del Centro de Investigaciones Populares que se refería al tema de despoblamiento, ¿no? Y en el estado Zulia. No sé si quisieras comenzar por allí, darnos rápidamente un brief de los hallazgos en el estado Zulia que pareciera ser representativos de lo que ocurre en el resto del país, para caer en los desafíos del estado comunal o las amenazas del estado comunal. Ajá. Bueno, Víctor, silente no corresponde, no. Lo que pasa es que la dinámica... yo llegué a oír, yo fui a oír, no era para participar. No. Disfruté mucho de eso. Pero es importante, digamos, que decir que bueno, estamos como reportando diversos estados en los que, digamos, una de las actividades del centro es monitoreo profundo de distintos estados representativos del país, por sus características tanto territoriales como por su importancia dentro del proceso político actual y ese tipo de cosas. Uno de ellos es el estado Zulia, pero bueno, estamos en Bolívar, en Táchira, en Sucre, en Carabobo, en Miranda, bueno, y precisamente esta actividad del sábado trataba precisamente del Zulia, con gente del Zulia, como tú te diste cuenta, y la idea es precisamente hacerla como una extensión del proceso, digamos, de seguimiento, en el sentido de que los investigadores presentábamos el status quo, digamos, de la investigación y teníamos reacciones de parte de la gente y eso nos retroalimentaba. Pues, tú sabes que eso me pareció muy valioso. Yo entiendo, además estaba allí, bueno, las dificultades logísticas, ¿no? Que hizo que hubiese un pequeño retardo, tampoco fue una cosa que no se pudiera aguantar, un pequeño retardo. Pero la ganancia era muy importante porque el retardo tuvo que ver con el hecho de que estamos esperando a gente de carne y hueso, no del mundo de los investigadores ni el mundo de de las élites del conocimiento, gente normal que reaccionaba frente a los hallazgos de unos investigadores respecto a su propia situación. Y eso a mí me pareció brutalmente impactante, maravilloso, porque además ratifica lo que, bueno, pues tú y yo sabemos, y muchos se imaginan, pero otros niegan, y es que las clases populares viven esto con muchísimo discernimiento, teniendo conciencia de las causas, de las consecuencias y por supuesto conciencia del sufrimiento que provoca esa vivencia. O sea, no son una masa amorfa, como una especie de ameba que extiende la mano porque le están colocando una caja clap, ni mucho menos. Hay gente que tiene profunda conciencia de esto, de lo que está viviendo y de las consecuencias sociales de esto. Así es, Víctor, así es como tú lo dices, y esa es la intención precisamente, que el conocimiento no se convierta en un monólogo además ciego, en cuanto no recibe
y sordo además en cuanto no recibe las impresiones de los sujetos con los que está trabajando. Eso es importante porque muchas veces la academia, y no solamente la academia, sino el mundo de las consultorías políticas, se convierte, a mí me da mucha ganas de reír, porque bueno, se convierte en un espacio de retroalimentación de sí misma. Es decir, ellos se dicen algo y se lo dicen a ellos mismos, sobre ellos mismos y de lo que ellos mismos piensan, y ellos se autoconvencen. Al final el producto normalmente, tanto narrativo como electoral o lo que sea, el producto tanto de esa investigación como digamos de ese marketing y tal, es no realmente lo que está en la realidad, sino de lo que ellos mismos se han autoconvencido en espacios cerrados para los demás. Y eso hay que romperlo para poder no solamente ser efectivos, sino para ser justos con la realidad, justos. Porque el primer atributo de la verdad es la justicia, y la justicia con la realidad, no solamente con la víctima, sino con la realidad, con lo que está sucediendo, y para ser justos hay que escucharlo. Entonces, bueno, esa era la dinámica. Y bueno, fíjate, tú fuiste testigo allí precisamente cómo la gente de lo que nos habla es precisamente de pueblos que se están quedando solos completamente, solos. Esa es la dinámica de nuestro 90%, 95% del país, exceptuando las grandes ciudades, y de las grandes ciudades, algunas, por cierto, algunas. Bueno, Alexander, tenemos 9 ciudades principales aproximadamente. Tú que eres investigador puedes dar el detalle. ¿Cuántas tenemos principales y secundarias? ¿Y cuál ha sido el efecto? Y lo demás son pueblos, que allí es donde el vacío se ve, porque si se van 3 familias, quedan 3 más, se va el 50%. Sí. Es que y en las grandes ciudades, evidentemente que también está sucediendo lo mismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, medio de habitabilidad en las urbanizaciones en Baruta es del 50%. Es decir, edificios y eso porque estamos teniendo en el último año una especie de efecto de rebote, es decir, de volver otra vez a ocuparla, porque estamos hablando casi del 65%, pero volverla a ocuparla por gente del interior. Esa realidad del despoblamiento es una realidad que afecta muchos aspectos de la vida del venezolano, y no solamente los aspectos sociales, que son como los más evidentes, es decir, la poca circulación de carros, el poco intercambio de bienes, la poca movilidad, el poco acceso a los servicios básicos, sino que también afecta a lo interno de la familia, a lo interno de la persona, vamos a decir, en la subjetividad de un sujeto, de una persona que se reconoce como aislada, que se va quedando sola, además, no solamente sin sus conciudadanos, es decir, aquellos que están cercanos, pero que al fin y al cabo no son cercanos, sino fundamentalmente por aquellos que forman parte de su familia, y eso es lo que va afectando más. Se rompe con tradiciones, que eso no es poca cosa, no vale la pena hacer y responder a las tradiciones. Eso es bien interesante, porque, por ejemplo, la gente dice, bueno, sí, está sola, pero está recibiendo se dice, pues, está recibiendo la remesa de los hijos y de los familiares y vive bien. Pero cuando usted se mete a lo interno de esa familia,
por ejemplo, ¿para qué voy a cocinar? Para mí sola. Tú sabes que uno de las formas de medir el estado de ánimo... Eso no tiene ningún sentido. El estado de ánimo de la familia. Porque yo cocinaba para mis hijos. Así es. Ok, perdón. No, que para ratificar lo que tú dices, el estado de ánimo de la familia es con esta narración. No sé si tú te has topado. Yo este año no voy a hacer arbolitos. ¿Para qué? Sí. Por eso te digo, las tradiciones se rompen. Porque no, una tradición no solamente se sostiene sobre la base material que estaba, sino sobre la interacción humana que ella construye. Una interacción que en Venezuela es de convivialidad familiar y no de afirmación del sujeto aislado. Entonces, por ejemplo, lo de las tradiciones de la comida, lo de las tradiciones de Navidad que estamos a punto de hacer, no tienen ningún significado, ningún sentido, si precisamente no se hacen con quienes están. Ojo, pero además también el despoblamiento tiene efectos devastadores, no solamente en la estructura personal, que eso se refleja en una irascibilidad creciente, un relacionamiento vecinal difícil, muy difícil, en una convivialidad ciudadana difícil, sino que además tiene sus efectos devastadores en lo que es las posibilidades del quehacer político, Muchas veces uno con asombro, o por lo menos de nuestra parte, es decir, con asombro, cómo se planifica, se habla y se ejecuta, y se ejecuta política sin tener, por ejemplo, esta base afectiva, este mapeo afectivo, y no solamente afectivo, sino situacional presente. Usted escucha a la dirigencia política hablar como si esto no estuviese sucediendo, como si no tuviésemos 25% de la población venezolana fuera del país, como que si Venezuela no estuviese vaciada de su gente. Además, como que si con esa gente no se hubiese ido una gran posibilidad de lo que se puede o no se puede o no se puede hacer. Hablan fingiendo. Esa es la ficción. Eso forma parte de la ficción política que se construye. No estoy diciendo que por el hecho de que tengamos esa realidad se deba dejar de hacer política. No, al contrario, se debe acentuar el hacer política, pero se debe hacer según esas posibilidades, se debe construir según esas posibilidades. Por ejemplo, no tiene sentido los actos masivos de reuniones políticas, porque y los que se dan, caramba, seamos sinceros, se dan precisamente porque se arman, se construyen, se arman para la foto, se arman para el video, se arman para la trama, se arman para el marketing, que está bien. Es decir, pero tú de alguna manera tienes que, pero no construir sobre mentira, no construir diciendo que eso es así. ¿Qué tiene sentido? Por ejemplo, bueno, tiene sentido reconstruir las relaciones vecinales, tiene sentido, por ejemplo, las reuniones políticas de vecinos, de pequeños grupos, que eso implica multiplicación del esfuerzo del liderazgo. Y sí, yo estoy consciente que eso implica... Pero implica dos cosas que les cuesta más. Porque yo creo que los liderazgos están no tienen ocupación. Bien les valdría ocuparse.
pero es que les obliga a dos cosas que sí les cuesta mucho, a la verdad y a la humildad. Porque todos quieren un meeting multitudinario y no se ven como que suficientemente, tú sabes, ¿cómo me voy a reunir yo con 10 personas? Y ese es el problema, y yo sí planteo, probablemente porque lo oí de ti, no quiero ser original, preferiría decir que tú me has enseñado eso, que hay que volver a la fe, a la familia, a la comunidad y a la práctica de la compasión. Y eso es mucho escuchar, muchas reuniones pequeñas y poca multitud, que al final la multitud no es sino un fenómeno de masa, y no estamos para eso porque masa no hay masa para bollo en un país despoblado. Tú tienes toda la razón, Víctor, pero es que a ver, si nosotros nos detenemos sobre los grandes fenómenos históricos, sobre aquellas revoluciones en el sentido amplio del término, sobre aquellas revoluciones de los sistemas de vida y de las formas de vida antiguas y que imponen uno nuevo, nosotros nos vamos a dar cuenta que todas ellas han empezado, todas, no existe una que empiece de una manera distinta, todas han empezado por lo mínimo, por el detalle, por las pequeñas agrupaciones, por las pequeñas reuniones, por las pequeñas agrupaciones. Yo los invito, por ejemplo, a que pensemos en el cristianismo. El cristianismo solamente representó un fenómeno de masa hasta el siglo V. Hasta ese, que hay que detenerse en eso para captar la fe que tuvo que tener esa gente en que aquellos pequeños grupos de 10, 15 personas que tomaron y que aceptaron la palabra de Jesús como cierta cuando dijo: cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Hay que pensar que eso, la fe que tenía esa gente, para creer que de allí iba a surgir lo que vino a revolucionar Occidente completamente y la humanidad completamente. Pero nosotros lo pensamos desde hoy, cuando hoy fenómeno de masas, cuando el cristianismo es un fenómeno de los 5 continentes. Pero en aquel momento en el que los primeros cristianos no solamente se reunían de a poco, sino escondidos, con un lenguaje que solamente entendían ellos propio, porque de otra forma los podían matar. Y ellos un día tras otro día, fueron poniendo la esperanza en eso. Y ahí se extendió, y ahí se fue. Pero yo me podría detener por ejemplo, en lo que hoy es la modernidad, que surge en el siglo XI, a partir de esas pequeñas experiencias de los burgos del Mediterráneo europeo, italianos, franceses y españoles. Bueno, Alexander, sobre eso tenemos que seguir hablando. Yo coincido totalmente contigo. De hecho, yo acabo de dictar un largo curso de 13 sesiones sobre liderazgo espiritual, que precisamente era para grupos cristianos, el cómo volver a lo esencial, y bajo las enseñanzas de San Pablo. Pero bueno, nada, que Catherine aquí anda con una odiosidad y quiere que nos vayamos ya porque casi son las 12. Casi son las 12, pero simplemente porque son las 12, es que no tienen ni siquiera un poquito de paciencia con uno, ¿vale? Bueno, mi querido Alexander, muchísimas gracias, porque yo creo que quedó esto candela para la próxima semana. Hoy es el día del Beato San Juan Duns Scoto, ¿no? El teólogo de la Inmaculada Concepción. Hablando de inicios de modernidad. Así es. Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, producción, José Gregorio González, controles, L. Machado, la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez, la producción de contenidos. A todos nos vemos el miércoles. Un sendero solo
de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.